Hola, hola, bienvenidos. Bienvenidos sean todos los que ya se encuentran conectados con nosotros en este interesante webinar que vamos a presentar el día de hoy relacionado con la ley Karim. Como Academia Manager les damos cordialmente la bienvenida. El día de hoy nos acompañan María Olga Galleguillos y Constanza Aguirre. Ellas son de nuestro partner Círculo Verde, empresa especialista en la materia, que nos van a compartir este interesante tema el día de hoy. Ahí están todos saludando por el chat. Bienvenidos sean todos. Aprovechando una pequeña pregunta aquí de Eduardo, que nos pregunta si vamos a compartir la presentación. Como todos nuestros webinars, posterior a la presentación, vamos a disponibilizar el video para que ustedes lo puedan volver a vivir. Si tienen alguna duda, esto va a estar siempre disponible, tanto en nuestra plataforma, en nuestra academia, como en nuestro canal de YouTube. Así que van a poder ver ahí, sin ningún problema, la presentación. ¿Bien? Así que vamos entonces a dejar para revisar este cambio normativo a María Olga, que nos va a hacer la presentación. Perfecto. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Olga Galleguillos. Estamos acá en la Academia Manager porque vamos a revisar la ley 21.643 relacionada con la prevención de acoso y violencia en el trabajo. Aquí está un poquitito de mi currículum. Soy contador público auditor de la Universidad Santo Tomás. Tengo diplomas en relaciones laborales de la Universidad de Chile y la Universidad Católica y soy magíster de la Adolfo Ibáñez y tengo más de 20 años de experiencia en el mercado. Acá, Teresita, la cual ustedes ya la conocen, contador auditor, que trabaja con nosotros en la academia y ha estado con ustedes en varios cursos. Respecto de la ley Karim, ustedes deben saber que el Código del Trabajo se modifica en lo relacionado a las materias de prevención, investigación y sanción de acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. La violencia en el trabajo es lo que se incluye en el año 2024 porque tanto el acoso laboral como el acoso sexual ya estaban normados en el Código. Ustedes deben de saber que Chile se adhiere al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que busca erradicar la violencia y el acoso en los espacios laborales. El nombre asociado a esta ley es Ley Karim porque lamentablemente una técnico del Hospital de Chillán llamada Karim Salgado, sufrió acoso laboral por parte de sus compañeros de trabajo y se suicidó. Esta ley busca proteger tanto a los trabajadores del sector público como del sector privado y posee su foco en la prevención y en la erradicación. Básicamente busca anteponerse a las situaciones, sensibilizar y capacitar a los trabajadores dentro de la organización. También otro punto muy importante de esta ley que vamos a revisar varias veces es que incorpora la perspectiva de género y el trato libre de violencia como principal principio dentro del Código del Trabajo. Esta ley fue promulgada en enero de este año y entró en vigencia el 1 de agosto y debe ser aplicada por todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas. Respecto de la perspectiva de género, ustedes tienen que saber que en el fondo se van a considerar que no existan diferencias ni desigualdades de género, buscando entender que tanto hombres como mujeres somos iguales. El objetivo es no encasillar a la gente en un estereotipo o en el fondo encasillarlos y decir que por su género se puedan ver afectados. Antes, la sociedad segmentaba mucho a los niños y a las niñas. Por ejemplo, decían, las niñas juegan con muñecas, las niñas son más débiles, hoy día las mujeres son empoderadas, los hombres juegan al fútbol o los niños no lloran. Eso hoy día ya no puede existir. En el fondo yo no puedo encasillar dentro de un estereotipo a las personas. Todos somos iguales y todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Ustedes también deben saber que dentro de Chile el Ministerio de Desarrollo Social ha ejercido una política que busca la equidad de género, y esto no solo en temas laborales, en temas culturales, de salud, en general en todas las políticas que está estableciendo el gobierno. Esta ley, a través de la perspectiva de género, promueve la equidad, dándole igualdad de condiciones a todas las personas independiente de su género, con el objetivo que todos tengamos las mismas oportunidades, el mismo desarrollo y el mismo bienestar, sobre todo en el tema laboral. Aquí hay un tema. Cuando se produce el acoso, hay factores de riesgo psicosociales que afectan a las personas,
que es un factor de riesgo psicosocial, es una condición en el trabajo relacionada obviamente con la gestión que uno haga, que puede impactar negativamente el bienestar y la productividad del trabajador. Generalmente los factores de riesgo psicosociales están asociados a enfermedades mentales o físicas que uno pueda somatizar. Dolor de cabeza, que te pone el ojo, o en general un malestar, no sé, la columna, un cansancio en la espalda, etc. Su mala gestión puede contribuir al desarrollo del acoso y a la violencia en el trabajo. Entonces el objetivo es anteponernos, evitar el estrés, buscar la resolución de conflictos, mejorar la comunicación al interior de la organización. Antes siempre se entendía que el acoso estaba relacionado desde un superior a un subordinado. Hoy día se entiende que puede ser descendente o ascendente. Descendente desde alguna jefatura, ascendente desde un subordinado hacia la jefatura y también horizontal entre pares o grupos de trabajo. Y también hoy se ha entendido, a razón del caso de Karin Salgado, de que existe también acoso mixto o complejo, que es cuando se produce el acoso y el empleador está informado, pero no actúa, no protege a la víctima y participa además de ese acoso. Entonces, estas situaciones coinciden simultáneamente y se da un acoso grupal. Ahora, lo que vamos a hacer es revisar estos 3 puntos, es decir, el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Para que ustedes sepan, el acoso laboral se entiende como toda conducta o agresión, hostigamiento ejercida por el empleador hacia uno o más trabajadores. Algo nuevo de esta ley es que antes, para que existiera acoso, tenía que ser un hecho reiterado. Hoy día se entiende que con una sola situación crítica importante puede estar siendo afectado de acoso el trabajador. Obviamente, para el trabajador esto va a significar un menoscabo, maltrato, humillación, y él va a sentirse amenazado en su situación laboral y muchas veces obviamente va a perder o va a estar mal en las oportunidades de trabajo. Eso es lo que tenemos que comenzar a erradicar. También existen algunos ejemplos de acoso, por ejemplo, represalias encubiertas, que son acciones sutiles o pequeñas, donde simplemente a un solo trabajador se le aqueja de esa situación. También puede existir acoso verbal, insultos, comentarios despectivos, amenazas hacia una persona, estrés o traumas prolongados, que son efectos psicológicos de largo plazo que pueden afectar a la víctima, intimidar a una persona, comportamiento en el fondo que a la persona le dé miedo desde la percepción, porque hay gestos intimidantes, porque hay un tono de voz fuerte, porque pueden invadir tu espacio personal, acercarse a ti, ese tipo de cosas. Discriminación visible, si tenemos un trato distinto, ya sea por tu género, raza, discapacidad, orientación sexual, origen socioeconómico, etc. También se entiende como acoso el aislamiento social, donde en algunas actividades, por ejemplo, pueden excluir a un solo trabajador. En el fondo hay que velar siempre por ser justos, por ser equitativos. Todos los trabajadores son iguales. Sobrecargar también de trabajo a una sola persona con una cantidad irracional, no reconocer el esfuerzo ni la calidad del trabajo de esa persona. Esos son ejemplos de acoso que se dan en el día a día y que en el fondo ustedes como empresa tienen que poner ojo de que esas situaciones no se produzcan al interior de su empresa. ¿Cómo un trabajador se puede dar cuenta de que está siendo acosado? Él se puede hacer algunas preguntas y, por ejemplo, acá están algunas. ¿Qué tipo de comportamiento estoy experimentando? ¿Estoy recibiendo alguna hostigación, insulto, un comentario, un trato diferente? ¿Con qué frecuencia ocurre ese comportamiento? ¿A mí todos los días mi jefe me mira mal? ¿A mí todos los días mi jefe me grita? Si ocurren estos incidentes, por ejemplo, de parte de un compañero de la jefatura, siempre es muy importante que ese incidente se documente, porque al momento de ejecutar la denuncia, los hechos tienen que ser fundamentados. Fecha, hora, lugar, personas involucradas, la descripción del incidente, muy claro, eso es muy importante que la víctima lo documente. ¿Quién está involucrado en el comportamiento? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me afecta en mi comportamiento diario? ¿Siento que he tenido impacto en mis temas laborales, emocionales, en mis temas familiares? ¿Existe un protocolo en mi lugar de trabajo?
Al respecto, ustedes deben de saber que antes de esta ley, el acoso laboral ya estaba normado en el Código del Trabajo y que todas las empresas deben tener el protocolo dentro de su reglamento interno. ¿Qué es considerado acoso sexual? El acoso sexual es cualquier acto de forma indebida o por cualquier medio que tenga un requerimiento de carácter sexual, obviamente no consentido por la otra persona, que amenace o que perjudique la situación laboral y su oportunidad de empleo. Antes siempre se entendía o se pensaba que el acoso sexual era desde una jefatura hacia una secretaria, por ejemplo. Hoy día esto puede ser entre pares, de abajo hacia arriba también, porque en el fondo las jefaturas o los gerentes también se pueden ver afectados por acoso sexual. Los requerimientos de carácter sexual, comportamientos verbales, físicos, alguna connotación sexual. Hay gente que lamentablemente tiende a sexualizar algunos comentarios de manera habitual. Tener una forma indebida, una conducta inapropiada dentro del contexto laboral. Hechos obviamente que no sean consentidos, que la persona no esté de acuerdo, no los apruebe ni los acepte. Los medios a utilizar pueden ser directos, es decir, que le hable directo a la persona, o muchas veces también hoy día está en boga lo relacionado con la comunicación electrónica, mensajes, fotografías, y obviamente esto genera un impacto. El impacto está dado en que yo en mi trabajo empiezo a funcionar mal y mi oportunidad de empleo obviamente se ve afectada. Acá les tengo algunos ejemplos de acoso sexual. Si hay acercamiento físico, por ejemplo, innecesario, que me abracen, que me toqueteen, que me tomen por detrás, besos o tocamientos que sean inapropiados, gestos sexuales que sean sugestivos, de repente si es verbal, un lenguaje denigrante. Antes, en la década de los 80 se utilizaba mucho eso, también insinuaciones, insistencia, por ejemplo, guiado a que una mujer haga determinada tarea, comentarios inapropiados, silbidos. También, por ejemplo, hoy día se utiliza mucho el acoso a través de mensajes sexuales, también miradas que sean impúdicas y sobre todo publicaciones o información sexual a través de Internet. Sobre todo cuando hay trabajadores jóvenes, como los chiquillos son muy asiduos a las redes sociales, muchas veces se sacan fotografías de sus partes íntimas y se las traspasan entre ellos. Pero de repente algún compañero puede hacer un mal uso, tomar esa fotografía y publicarla en una red social o hacerla correr por un chat. Entonces, en el fondo, todo esto está en el límite de la intimidad del trabajador. Nosotros tenemos que promover que el trabajador se cuide, que el trabajador apenas se vea afectado por alguna situación de este tipo, lo haga saber idealmente para conversarlo antes de que exista una denuncia. Hay otro punto muy importante de esta ley, que es el sexismo, que en el fondo tiene que ver con un acto, palabra e imagen, donde algunas personas piensan o sienten que a razón de su género, otras personas son inferiores. El sexismo muchas veces es inconsciente y expresa o se expresa de otros seres humanos de manera hostil, porque en el fondo está dado por un prejuicio. Insisto, por ejemplo, las generaciones antiguas muchas veces, como estereotipaban a las personas, si una persona era gay, lesbiana, homosexual, la segmentaban y eran hostiles con esas personas. Eso no corresponde. Esa conducta se va a entender como constitutiva de acoso. Entonces acá nos hacemos preguntas similares a las anteriores. Si yo siento que puedo estar siendo víctima de acoso sexual, pregunto, ¿qué comportamiento estoy experimentando? ¿He recibido insinuaciones sexuales? ¿Me han hecho sentir incómodo, denigrado? ¿He tenido algún tocamiento que sea no consentido por mí? ¿Un abrazo forzado? ¿Un tocamiento indebido en alguna parte íntima? ¿Con qué frecuencia se produce? Lo mismo, es súper importante documentar el incidente. Fecha, hora, lugar, etc. ¿Cómo me siento y cómo me afecta? Generalmente las personas se sienten ansiosas, estresadas, temerosas, porque este comportamiento invade el espacio, invade tu rendimiento, baja tu rendimiento laboral y obviamente hay menor capacidad de concentración y de motivación. Entonces, la misma pregunta anterior, ¿existe un protocolo en mi lugar de trabajo? Ustedes deben saber que más o menos del 2010 también estaba reglamentado el acoso sexual en el Código del Trabajo y todas las empresas debiesen tener un protocolo.
Ahora vamos a revisar lo relacionado con este cambio, con esta ley, que es la violencia en el trabajo. ¿Qué es la violencia en el trabajo? Un comportamiento de carácter incívico, digo yo. Algo que sea descortés, grosero, pero que por sobre todas las cosas tenga la intención de dañar a ese colaborador. Que en el fondo nos salgamos del estándar del respeto mutuo, ¿ya? Uno en el trabajo tiene que mantener un comportamiento adecuado, pedir por favor, dar las gracias, etc. Si hay comportamientos descorteses, eso no puede continuar y tampoco puede escalar a niveles de violencia. Por eso es muy importante que de manera proactiva las organizaciones prevengan la propagación de estos actos y evitar que se conviertan en un problema serio. Nosotros tenemos que cuidar nuestra organización. Por ejemplo, acá tengo puesto en la PPT, utilizar un tono de voz apropiado, que no sea agresivo. Muchas veces en algunas culturas es aceptado gritar o en algunos rubros, en la construcción, en la pesca, eso no corresponde. Todos tenemos que tratarnos con respeto. También hay que evitar gestos físicos, verbales, que sientan que otra persona puede estar siendo hostigada o discriminada. Es muy importante el respeto en los espacios personales. Por ejemplo, no sé, si yo aquí estoy sentada en mi computador donde en la charla, no puede venir otra persona y ponerse a hablar porque yo les estoy tratando de explicar la ley. Hay que ser respetuoso con el otro ser humano en todas las instancias. También se da la violencia en el trabajo ejercida por terceros, porque la mayoría de las empresas uno no trabaja solo, siempre está relacionado con clientes, proveedores, otros usuarios que se relacionan, entidades gubernamentales, municipalidades, servicios de impuestos internos, en fin. Entonces, acá se producen algunas situaciones difíciles. Por ejemplo, acá un cliente agresivo en un restaurante que grita o que tenga comentarios despectivos respecto de la persona que lo está atendiendo. Proveedores intimidantes. A veces los proveedores, como saben que, no sé, tienen un producto importante, ellos muñequean, ellos presionan y le causan estrés a la persona que está negociando con ellos. El objetivo es que los procesos de compra sean lo más limpios posible. También de repente hay usuarios hostiles. Por ejemplo, en el área de la salud se da mucho que los pacientes obviamente están preocupados por su familiar y no entienden el límite y no entienden que el doctor o la enfermera tienen que ser profesionales, entonces actúan de manera agresiva, sobre todo en el sistema público. Entonces ahí pierden la proporción de la situación. También, por ejemplo, un comportamiento inapropiado de un contratista, que haga comentarios, no sé, sexuales o que trate mal a los trabajadores, en este caso del subcontratista, que el mandante, por ejemplo, se aproveche de la situación. También hay clientes demandantes, por ejemplo, en un centro de llamada. ¿Se fijan ustedes que cuando las chicas estas que atienden los call centers te contestan la llamada, muchas veces tú ya pasaste por muchos botoncitos apretando y la gente ya llega frustrada a hablar con esa persona y muchas veces se descargan con esa persona? Eso no corresponde. Ellas están trabajando, entonces merecen el mismo respeto. Ustedes deben de saber que a razón de la ley Karim nacen nuevas obligaciones para los empleadores. Lo primero es generar un protocolo de prevención. Tienen que elaborar un protocolo donde se va a incluir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Ese protocolo se va a incorporar en el reglamento interno, por eso sale con un candadito, lo tenemos que hacer. Entonces, en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad tiene que estar ese protocolo. También se tiene que incorporar el procedimiento de investigación, que en el fondo es la guía que vamos a tener para poder investigar esos hechos, tener hechos acreditados, coherentes y lograr la evidencia para poder emitir un buen juicio. También la empresa tiene que establecer canales de denuncia. Muchas empresas internacionales, por ejemplo, tienen canales de compliance y ya venían con estos canales de denuncia, pero la empresa a lo mínimo debe tener un canal de denuncia, no sé, decir, el Departamento de Recursos Humanos va a reclutar tu denuncia, o tú tienes un canal, tienes un correo, tienes un formulario. Hay que buscar la manera de que el trabajador tenga un canal de denuncia viable. Lo otro importante es que las empresas, a través de sus mutualidades, van a tener que brindar atención psicológica a los trabajadores, generalmente a través de la mutual, la H, el ISL, etc.
Respecto del protocolo, deben saber lo siguiente. El protocolo lo que busca es identificar los peligros y eso se va a hacer a través de una matriz de riesgo. Cada empresa tiene sus propios riesgos y estos riesgos no son tan específicos como en otros casos. Por ejemplo, no sé, si yo estoy en una oficina y tengo una escalera y la escalera está demarcada con amarillito y con una goma, yo sé el peligro es inminente. En este caso no. Va a depender mucho de cuál sea la rutina y la cultura de la empresa, de cómo se mueva. No es lo mismo en la construcción que, por ejemplo, en salud. Lo otro importante es buscar medidas para prevenir y que en el fondo logremos tener objetivos medibles para controlar la eficacia de todo este proceso. También es importante capacitar adecuadamente a los trabajadores y a las trabajadoras, identificando estos riesgos, explicándoles que tienen derechos, que también tienen responsabilidades y que en el fondo la empresa se está haciendo cargo. Hay que establecer las medidas para, en el fondo, prevenir el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo conforme a la naturaleza de los servicios prestados. Y también el empleador tiene la obligación de buscar medidas de resguardo hacia la privacidad y la honra de las personas involucradas. Si se inicia un proceso de investigación, no se puede publicar. Hay que ser muy cuidadoso con los mecanismos. Las personas que den testimonio tienen que estar conscientes de que ellas tienen que recibir resguardo. Hay que proteger en el fondo la investigación para que sea lo más limpia posible. ¿Cómo se va a denunciar? Generalmente la denuncia se hace de forma oral, pero la persona que reciba esta denuncia tiene que levantar un acta. Día, hora, fecha, la persona denunciante, quiénes están afectados, cuándo ocurrieron los hechos. O la empresa, si no, hace un formulario con todo lo que tienen que llenar. El empleador, una vez que toma conocimiento, tiene que tomar medidas de resguardo. Generalmente lo que hace es proteger, en este caso, al supuesto afectado y lo primero es separarlos en general para que no siga siendo víctima de ese acoso. Si la denuncia el trabajador va y la realiza delante de la inspección del trabajo, la inspección en un plazo de 2 días le va a informar al empleador para que pueda tomar las medidas de resguardo. Si la denuncia es realizada ante la empresa tiene que comenzar la investigación en un plazo de 30 días hábiles y remitir los antecedentes a la inspección del trabajo en un plazo de 3 días para que la institución realice la investigación. Un poco más adelante con una lámina, Constanza les va a explicar el proceso, pero en el fondo la empresa tiene la posibilidad de elegir. De repente a lo mejor la empresa siente que cuenta con el personal idóneo para hacerlo, pero de repente siente que no tiene esa capacidad, sobre todo cuando las empresas son pequeñas. En ese caso ellos pueden definir que la inspección del trabajo haga la investigación y el plazo es el mismo. Si la investigación es realizada por el empleador le va a remitir este informe a la dirección del trabajo y la inspección lo va a revisar en 30 días. Y si la inspección no me da respuesta, se va a entender que las conclusiones que hizo el empleador son aceptadas. Si se determina violencia en el trabajo, las conclusiones de este informe van a tener que tener las medidas correctivas que se van a adoptar. El informe de investigación aprobado por la Inspección del Trabajo en el fondo dentro de 15 días van a tener que disponer de las medidas a aplicar, de las sanciones que se van a utilizar. Las medidas que se van a adoptar se tienen que informar tanto al denunciante como a la persona denunciada para que ambos sepan cuál fue el resultado y los empleadores están obligados a proteger, a entregar a la persona denunciante los canales de denuncia para que puedan en el fondo determinar si hubo o no hubo violencia en el trabajo. Ustedes también deben saber que este procedimiento tiene algunos principios rectores. Lo primero es la perspectiva de género, que se los expliqué desde el principio. La no discriminación por ninguna causa, sexo, raza, color, opción política, idioma, discapacidad, apariencia personal. No revictimizar a la víctima. Por eso es importante que la investigación sea bien hecha para que el daño psicológico no se repita, la confidencialidad de los hechos, la imparcialidad, ser neutral, objetivo, recto, honesto, la celeridad, que en el fondo dentro de los 30 días tenemos que lograr hacer el proceso lo más diligente y eficiente posible,
razonabilidad, criterios lógicos que garanticen la conclusión y que en el fondo tengamos una conclusión clara, honesta. El proceso debido, respaldando los hechos, respaldando cómo se dieron las cosas para tener los hechos coherentes, un orden y tener una conclusión correcta, y la colaboración. Es decir, el esclarecimiento de los hechos. Si, por ejemplo, yo nombro a mi compañera de trabajo como testigo, que mi compañera de trabajo dé su relato verbal y sea lo más objetiva posible para poder esclarecer los hechos. Las empresas tienen que establecer e incorporar las medidas. Como les dije antes, lo primero es que la empresa debe incorporar en su reglamento interno estas modificaciones. Para eso la empresa tiene que modificar y de acuerdo al artículo 156 del Código del Trabajo debe poner a disposición de los trabajadores con 30 días de anticipación estos cambios. Va a ir el protocolo, el procedimiento. Lo otro importante es que las empresas deben capacitar a todos los nuevos trabajadores desde ahora en adelante en el momento que ellos firmen su contrato y a los trabajadores antiguos semestralmente e informarles cuáles son los canales de denuncia. Proporcionar a la persona afectada atención psicológica, como les había comentado, a través del organismo administrador al cual estén adheridos. Acá es importante, acá hay un ejemplo donde, por ejemplo, la denuncia se hace a través del Departamento de Recursos Humanos y uno dice, oye, específicamente la persona que va a recibir la denuncia va a ser X persona. Todo el personal debe saber que la empresa no acepta conductas de agresión o de hostigamiento. Y también es importante que la empresa genere alguna política o procedimiento con los clientes, con sus proveedores, con las instituciones relacionadas, declarando que ellos no aceptan el maltrato y por el contrario, promueven el buen trato. En los espacios de trabajo, en las reuniones telemáticas, en las salas de reuniones, en las áreas comunes, cuando te vas a tomar un café, en los pasillos, en el ascensor, en todos lados. En el fondo, la empresa no puede aceptar ningún comportamiento descortés que vaya a dañar a la persona. Como les dije antes, no los puede discriminar por nada. Todos somos seres humanos y todos merecemos respeto. Acá hay un pequeño cuadrito que quizá les va a graficar un poco más cómo deben proceder si es que hay un proceso de investigación. Constanza, por favor. Vamos a ver un poco más detalle qué pasa al momento en que ya ocurre hechos vulneratorios, violencia, acoso, etc. Y llegamos a la instancia de denuncia. Como comentábamos anteriormente, las denuncias van a poder ingresar por dos áreas, digamos, por dos lugares. Uno es por el empleador y el otro es por la dirección del trabajo. Entonces, bueno, empecemos con la dirección del trabajo. Supongamos que una persona sufrió lamentablemente uno de estos hechos y quiere realizar la denuncia. Entonces debe concurrir a la dirección del trabajo más cercana y que corresponda a su empleador a ingresar esta denuncia, que puede ser por dos vías. Puede ser de forma oral, contándole al funcionario que se le asigne todo lo que sucedió, o de forma escrita presentando un documento. Es muy importante, si es que la persona va a hacer esta denuncia, que el documento o la denuncia sea fundamentada y sea detallada, porque eso es lo que va a permitir el éxito de la investigación. Una vez que se presenta esta denuncia en la dirección del trabajo, digamos, esta va a tener un plazo de 2 días hábiles para poder darle al empleador medidas que tiene que tomar de resguardo para que la vulneración que está existiendo no continúe mientras se realiza la investigación. Y luego la dirección del trabajo va a iniciar el proceso, valga la redundancia, de investigación de los hechos que ocurrieron en base a lo denunciado. Y para esto va a tener un plazo de 30 días en que se van a poner en contacto con tanto la parte denunciante como el empleador, como también los denunciados o afectados en este caso, para poder iniciar este procedimiento. Y también en este mismo procedimiento, si la dirección del trabajo detecta que existen vulneraciones respecto de otras personas o hechos de acoso, violencia en contra de otros trabajadores, estos también se van a comenzar a investigar. Finalmente, para terminar este proceso en la dirección del trabajo, recordemos que estamos por el momento hablando solamente de la denuncia en la dirección del trabajo, esta va a emitir un informe. Y en ese informe, ¿qué van a haber? Medidas o sanciones.
Es muy importante recordar aquí que no solamente van a haber sanciones, o puede que no existan sanciones, sino medidas. ¿Y de qué va a depender si es que hay sanciones o medidas o ambas? Va a depender del hecho. Depende de las características del hecho, la gravedad de los mismos, y a partir de esto la Dirección del Trabajo le va a decir al empleador, ok, ustedes tienen que aplicar estas sanciones o estas medidas, y van a tener el empleador un plazo de 15 días para tomar las medidas. ¿Y qué ocurre en caso de que no las tome el empleador? Entonces ya recurrimos a la instancia judicial. Eso por una primera parte, desde el punto de vista de una denuncia a la Dirección del Trabajo. La otra posibilidad es denunciar al empleador directamente. Esta denuncia también va a poder hacerse de forma escrita, también tiene que estar muy fundamentada para el éxito de la investigación, y también puede ser de forma oral. Y como comentaba ya María Olga, es muy importante para los empleadores, si es que van a recibir una denuncia, que se levante acta, porque esto va a ser un requisito fundamental para la investigación. Una vez que el empleador recibe esta denuncia, va a tener que realizar en realidad dos acciones. Una es otorgarle al trabajador asistencia o enviarlo al organismo correspondiente para que tenga la asistencia psicológica que requiere, y además debe tomar medidas también dentro del plazo de 2 días. Y luego debe informar a la Dirección del Trabajo que recibió esta denuncia y que va a empezar a investigarla, además de informar las medidas que tomó para que estos actos no continúen. Una vez que comienza la denuncia, aquí también el empleador va a tener un plazo de 30 días para investigar, escuchando a ambas partes y tomando en cuenta la prueba que se presente para determinar las conclusiones a las que lleguen. Y una vez realizada esta investigación interna, van a tener que emitir un informe que va a tener que ser visado por la Dirección del Trabajo. Este informe, una vez que se envía a la Dirección del Trabajo, valga la redundancia, va a ser revisado, y aquí pueden ocurrir dos cosas. Uno, que la Dirección del Trabajo, bueno, en realidad son tres. Una, que la Dirección del Trabajo lo revise, considere que las conclusiones a las que llegó el empleador son correctas, y en ese caso les va a dar el visado para que se tomen las medidas. La segunda opción va a ser que las revise, considere que no son correctas y indique medidas de reemplazo. Y la tercera va a ser que la Dirección del Trabajo no se pronuncie, y en ese caso se van a entender por visadas las conclusiones entregadas por el empleador. Una vez que terminamos este proceso, aquí es un poco parecido a la Dirección del Trabajo, que es el empleador va a tener 15 días para poder aplicar estas medidas, y si es que no las aplica, ya el trabajador afectado o los trabajadores afectados van a poder ingresar una demanda desde el punto de vista judicial en tribunales. Y con eso estaríamos con una visión más completa de cómo es este procedimiento de investigación de medidas y de sanción. Ok, vamos a seguir entonces. Deben saber lo siguiente, las empresas tienen que buscar estar abiertas a conversar, porque como ya les he dicho antes, el objetivo de esta ley es anticiparse, es promover en el fondo las buenas relaciones laborales, el buen trato y el respeto para todos. Entonces, a razón de eso, quiero hacerles una distinción que tiene relación entre una conversación y una denuncia. Acá no tienen cabida los comentarios de pasillo. Si yo tengo una conversación, una reunión de feedback de trabajo, es para revisar las situaciones que se producen en mi trabajo, para retroalimentarnos, para buscar la manera de mejorar, para planificar, hacer una crítica constructiva, pero que lleve al mejor o al buen desempeño. Y eso lo tienen que hacer de manera respetuosa. Ahora bien, si yo salgo de ese contexto y en el fondo no hay respeto, y yo siento o me veo afectada, y tengo lo que les he comentado antes, documentadas las situaciones, quiénes fueron los involucrados, y efectivamente yo siento que estoy siendo víctima de acoso, debo proceder a la denuncia. Y esa denuncia se hace sobre hechos fundamentados, porque en el minuto que yo hago la denuncia, comienza la investigación.
obviamente se van a revisar los antecedentes, se va a tomar testimonio a los involucrados y se va a buscar las conclusiones. El objetivo es que las conclusiones sean determinadas de la mejor manera posible y lo más correctas. Entonces, por eso es súper importante que los trabajadores lo tengan claro, porque acá el comentario de pasillo no vale. Una denuncia es una formalidad que tiene que seguir todo el proceso que les explicó Constanza, ¿ok? Ahora, ¿qué les sugerimos nosotros? Que ustedes, por ejemplo, realicen todos estos cambios que yo les estoy explicando, que capaciten a sus trabajadores, pero que además hagan una política de no violencia, con el objetivo de que todos sus trabajadores sepan que la empresa no acepta este tipo de situaciones ni este tipo de relaciones. También las empresas más grandes, o si acaso es posible, generar alguna comisión de prevención. ¿Para qué? Para que siempre el personal esté capacitado, para que siempre el personal sepa cuál es el procedimiento, cómo se hace la denuncia, cuándo realmente un hecho amerita una denuncia. Acá hay algo que en el fondo son cosas de sentido común, pero no está mal reforzar, y en el fondo es buscar un buen ambiente laboral grato para todos, porque eso genera salud mental, eso genera una energía positiva. Saludarnos de manera amable, respetarnos, reconocer también a veces los estados emocionales de otro. Uno a veces sabe que el compañero de trabajo está complicado, tiene que checar un informe, entonces tratar de ser un poco más empático, escucharnos, aceptarnos con respeto, moderarnos, porque de repente, a razón del estrés que todos vivimos, hay gente que toma las situaciones como muy extremas, entonces el objetivo es ser tranquilos, en el fondo no hacer una tormenta en un vaso de agua, ser amable, tratar a los demás como nos gusta que nos traten a nosotros, reconocer los errores y tratar de corregirlos en pro de una buena convivencia, pedir disculpas, reconocer cuando nos equivocamos, pedir por favor, dar las gracias, tener paciencia, escucharnos, trabajar en equipo y reconocerse como parte del equipo. Cuando la gente se reconoce como parte de un equipo, se trata mejor. Cuando las personas tienen un sentido de pertenencia, es como cuando yo voy al colegio y participo en la alianza y me siento orgullosa de mi colegio. Esto es lo mismo. En el fondo, si uno trabaja contento en su lugar de trabajo y uno tiene una buena relación laboral, todo es más fácil. Importante, no se tienen que olvidar de que cada empresa debe adecuar los protocolos y los procedimientos conforme a su giro comercial. Las realidades son distintas. Yo les sugiero que siempre busquen apoyo en las mutualidades a través de su experto en prevención de riesgo. También en las mutualidades han publicado los procedimientos o algunas pautas que los pueden guiar. Modifiquen el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Todas las empresas que tienen más de 10 trabajadores están obligados a hacerlo de esa manera. Sin embargo, si yo soy una empresa pequeñita, también tengo que tener un reglamento interno de higiene y seguridad. Y si no lo hace, aunque debiera de tenerlo, por lo menos haga el procedimiento, haga la política, que sus trabajadores sean capacitados. La empresa es la única responsable de tomar las medidas de prevención, de sensibilizar, de educar y de velar porque esto se cumpla. No debemos olvidar que los empleadores, a través del artículo 184 del Código de Trabajo, estamos obligados a velar por la salud de nuestros colaboradores. Lo otro importante es que los trabajadores, una vez que usted los capacite, porque usted si quiere toma esta PPT después y la utiliza y los capacita o la adecua, deben de firmar un documento donde indiquen que fueron capacitados, donde tomen conocimiento de que la empresa no acepta estos malos tratos. Es importante que usted lo tenga guardado porque cada trabajador, sea de los antiguos o sea de los nuevos, tiene que tener este documento firmado para su resguardo y para mayor claridad, porque así la gente lo lee y lo entiende. Esta foto en el fondo representa equipo. Si todos nos tratamos bien, todos tenemos una mejor salud laboral. Bien, muchas gracias entonces María Olga y Constanza por esta presentación. Creo que a todos nos quedó bastante más clara el impacto de esta ley. Y vamos a pasar entonces a la sección de preguntas, que tenemos varias preguntas aquí bastante interesantes. La primera de ellas nos dejó aquí Ale, que nos pregunta, ¿las denuncias pueden ser anónimas?
No, en este caso la norma establece que tiene que haber un denunciante y un denunciado. Sin embargo, hay empresas más grandes o canales internacionales que ellos tienen canales de denuncia privados, anónimos, pero en el fondo tiene que ver con un tema de compliance. Acá, si acaso yo quiero que la Dirección del Trabajo revise la situación, revise el informe o que haga la investigación, tengo que tener identificadas las partes. Perfecto. Mira, Maximiliano nos dice, nosotros prestamos servicios a una organización pública mediante licitaciones. Si una jefatura de esa organización pública comete alguna situación de acoso a uno de nuestros trabajadores, ¿la investigación la debe hacer el servicio público o nosotros? La investigación siempre la va a hacer el empleador, porque usted es el responsable de sus trabajadores. Ahora, que en el tema laboral nos veamos vinculados con esta institución es otra cosa. Importante sí también es, o yo les sugiero a los clientes, que traten de establecer una política también para terceros, para los clientes, para los proveedores, para las instituciones relacionadas, a modo de tal de que ojalá en los contratos de prestación de servicios se indique que la empresa X cumple con la ley Carín y que agradece que tengan una relación laboral adecuada con, en este caso, los trabajadores de la empresa X. Perfecto. Mira, Daniela nos hace una pregunta parecida, dice, ¿cómo aplica la ley y el protocolo en empresas externas que trabajan en dependencias de una mandante? Y si un externo sufre acoso o maltrato desde la jefatura de la empresa mandante, ¿quién hace la investigación? Va como de la mano. Sí, bueno, como comentaba María Olga, el empleador siempre es quien tiene que hacer la investigación. Pero, sin embargo, si es que la empresa donde está el trabajador, que no es el empleador, recibe una denuncia, esta empresa está en la obligación de informarle al empleador que está en esta situación y que el empleador debe investigar y debe tomar medidas. Sí, junto con eso, por ejemplo, generalmente las empresas que tienen subcontrato y hay un mandante, ellos ya están estableciendo también protocolos entre ellos mismos, como les explicaba, tratando de velar por el respeto, tratando de velar por el buen trato. Entonces, ustedes como empresa se pueden anteponer y tratar de ponerlo en el contrato o en alguna pauta interna, o sea, relacionada en este caso con el mandante. Perfecto. Karina nos hace dos preguntas. Dice, ¿qué casos son constitutivos de delito? Y por otra parte, ¿qué pasa si la persona que denuncia no presenta medios de prueba o evidencia? ¿Se sigue con el proceso de investigación? O sea, voy a responder primero lo de atrás para adelante. Siempre tiene que haber el resguardo, en el fondo la evidencia del hecho. Yo no puedo acusar a una persona si no tengo respaldo. Por eso en la PPT varias veces les decía, hay que documentar día, hora, fecha, personas relacionadas, relatar el hecho claramente, porque los hechos tienen que ser consistentes, tienen que tener respaldo legal. Yo no puedo llegar y acusar a una persona, porque si acaso se prueba que no había acoso y que la situación se hizo con mala intención para dañar, por ejemplo, al trabajador, el empleador podría desvincular sin indemnización. Constanza. Sí, bueno, un poco argumentando también lo que comentaba María Olga, es que la Dirección del Trabajo, si es que recibe denuncias sin ninguna prueba, va a dejar del lado de la investigación, va a quedar sin efecto. Entonces es muy importante al momento de presentar la denuncia tener la prueba recabada, preparada, al igual que la denuncia en sí tiene que estar bien fundamentada. Eso por un lado. Y la otra parte de la pregunta, Sí, la otra parte de la pregunta era, ¿qué casos son constitutivos de delito? Ya, hay que recordar que aquí hay dos cosas. Uno es el tema laboral, que es ley Carín, y el otro lado es el tema penal, que ya es para situaciones más graves, por decirlo así, más críticas, por ejemplo, casos de violencia agravada, que se va a llevar una investigación paralela o única, dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos desde un punto de vista penal. Pero es distinto, digamos, a lo que está ocurriendo acá en Ley Carín, que no solamente estamos hablando de temas penales, sino que estamos hablando de violencia que no necesariamente va a llegar a una escala penal.
Bien, mira, Catalina nos pregunta, ¿cuándo la empresa puede determinar realizar la desvinculación de un trabajador por ser denunciado por ley Carín? Bueno, se supone que la empresa va a hacer la investigación y la empresa va a determinar que hubieron hechos graves. Se va a probar obviamente que hubo acoso y se va a tener el debido respaldo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una persona que acosa a la otra y llamo a varios a dar su testimonio y todos me repiten que el acoso existía y que lamentablemente la persona afectada lo pasó mal y que su deterioro laboral en su actuar diario es real, si además, por ejemplo, la mutualidad dice que esa persona está afectada psicológicamente a razón de todo lo que ha sufrido, ya se podría constituir la evidencia para desvincular. Y en ese caso yo desvinculo, Connie, por el 160. Sí, ahí, bueno, depende del hecho, cuál de todas las causales, porque si es que es violencia física, por ejemplo, puede ser días de hecho, si es que es otro tipo de violencia puede ser incumplimiento grave en el artículo 160. Entonces, dependiendo del hecho que se invoque, el artículo 160 tiene distintas causales que se pueden aplicar. Pero quiero ser presente que no todas las denuncias van a terminar en despido o no todos los hechos son constitutivos de despido. Como comentaba María Olga, tiene que ser algo grave. Pero también hay otras sanciones, o incluso, como les decía antes, no siempre van a haber sanciones. Puede que solamente se transforme toda esta investigación en medidas que, como decía, no necesariamente son sanciones. Puede ser, por ejemplo, que un trabajador y otro tengan que trabajar en lugares distintos de la empresa para que no se peleen. Puede ser que quizás algún trabajador que prefiera no trabajar con otros se pueda cambiar de equipo si es que se lo permite, digamos, la forma en la que se desarrolla la empresa. Entonces, hay distintas medidas que no necesariamente son sanciones y que no necesariamente son despidos. Perfecto. Mira, acá Ana María nos deja varias preguntas. Nos dice, ¿la capacitación es lo mismo que la entrega del protocolo? No, no es lo mismo. Usted tiene que idealmente hacer una charla si usted quiere o si quiere por escrito, pero en el fondo lo que usted tiene que hacer es sensibilizar a su personal y capacitarlo para que el personal entienda que no se va a permitir el maltrato y que no se va a permitir el acoso. Por eso yo les decía antes, es muy importante que a todo el personal nuevo usted lo capacite. Si quiere le explica con sus palabras, si quiere se apoya en una PPT, como usted quiera. Pero eso es una parte. El protocolo y el procedimiento van a estar dentro del reglamento interno. Entonces usted se los va a entregar. Efectivamente, él le va a firmar que recibió el reglamento interno, pero sobre el mismo documento que diga específicamente que usted lo capacitó sobre ley Carín y sobre todo en el fondo promover que ellos entiendan que todas estas situaciones no pueden ocurrir y que tienen que tratarse bien, que tiene que haber respeto. Así que capacite a su personal. Mira, la misma Ana María nos pregunta, ¿el procedimiento de investigación debe ir dentro del reglamento o solo el protocolo y la matriz de riesgo? Ambos. Todo inclúyalo dentro de su reglamento interno. Esa es, en el fondo, la consideración o la recomendación, porque de esa manera va a entenderse que es claro y conocido por todos. La matriz de riesgo obviamente va a variar de acuerdo al rubro y va a ser más extensa o menos extensa, pero que todos conozcan toda la información. Es la manera de ser más transparente y también la manera de que usted después pueda tomar medidas, como dice Connie. Porque si en el reglamento interno está en la matriz de riesgo con el hecho explicando que eso no se debe hacer, el trabajador se va a estar dando por notificado. Bien, mira, Javier nos dice, ¿cómo se gestiona el tema de la confidencialidad de las investigaciones internas a realizar frente a una denuncia? ¿El trabajador denunciado debe tener acceso al informe más allá de la notificación de los resultados de la misma? Ambos, una vez que se haga todo el informe, o sea, esto tiene que ser algo serio, tiene que ser algo responsable, honesto por parte de todos los involucrados. Por eso cuando la empresa comienza el informe tiene que tratar de ser lo más objetiva posible y fundamentar el hecho. Después, cuando yo llego a una conclusión, en ese minuto esa conclusión se le tiene que informar a ambos involucrados, porque hay que tratar de ser justo. Y ahí viene el proceso de las medidas, como dice Constanza. Sí, también para agregar, es obligación,
o digamos mejor dicho, el trabajador tiene derecho a saber quién está llevando a cabo la investigación. Entonces, si es que el empleador, o no si es que, sino que cuando el empleador realice la investigación, debe informarle al trabajador que quién la va a llevar a cabo, porque tiene derecho también el trabajador a saber que esta investigación sea llevada de forma objetiva. Perfecto. Miguel nos pregunta, ¿quién debe preparar la documentación? ¿El trabajador afectado o el empleador? Cuando dice preparar la documentación, ¿a qué se refiere? Ahí sí Miguel nos puede complementar un poco la pregunta. Porque si en el fondo se refiere a la denuncia, el trabajador es quien tiene que tener claro cómo y cuándo ocurrieron los hechos. Día, hora, fecha, lugar, el relato de la situación, etc. Eso lo tiene que tener claro el trabajador, que va a hacer su denuncia, que puede ser verbal a alguien de la empresa o quizás a través de un formulario. Hay empresas que también están instalando código QR o hay empresas que tienen a través de su software de remuneraciones un formulario donde te va pidiendo los datos. Ahora, si se refiere a la documentación de la investigación, digamos, el informe que hay que presentar a la Dirección del Trabajo, ese informe es obligación del empleador prepararla, porque es el empleador el que está llevando la investigación y esa investigación tiene que ser documentada. Entonces, el informe finalmente es el reflejo de una investigación llevada a cabo correctamente. Perfecto. Mira, Claudia nos pregunta, ¿qué pasa si el gerente de área permanentemente es prepotente y toma acciones vengativas contra sus colaboradores, impidiendo denunciar y el área de recursos humanos no cuenta con autonomía para realizar la denuncia? ¿Qué se puede hacer? Complejo, porque en el fondo los gerentes tenemos que entender que esta ley busca la igualdad de condiciones para todos. O sea, yo no soy mejor persona porque venga a un estrato social más alto o más bajo, o no soy mejor persona porque hablo inglés, o no soy mejor persona porque tengo más capacidades técnicas. Entonces, lo que está haciendo ese gerente no corresponde, y lo que debiese hacer el área de recursos humanos es explicarle que existe esta nueva ley y que si él continúa con esa conducta, lo que está generando es un conflicto para la empresa, porque la empresa se puede llenar en el fondo de denuncias. Entonces, el objetivo es que el equipo trabaje de manera cohesionada y sumando. Entonces, ese gerente no debiera hacer eso y Recursos Humanos debiera explicarle que con esta norma él se está poniendo en jaque, él está quedando expuesto. Perfecto, mira, eso nos pregunta. ¿Qué pasa si una persona presenta varias denuncias a distintas personas por situaciones de trato? ¿Se puede considerar un problema del denunciante? Que también pasa. Puede ocurrir, pero la verdad es que a menos que esas constantes denuncias constituyan a su vez un hecho conflictivo que genere violencia en la empresa, no habría otra sanción, porque el trabajador tiene el derecho a presentar cuantas denuncias considere que se ve afectado. Entonces no existe la norma por lo menos no establece ninguna limitación a la cantidad de denuncias que se puedan presentar. Oye, aprovechando eso, les comento algo. Cuando empiezan estos procesos de denuncia, no implica que el trabajador va a dejar de trabajar. Él tiene la obligación de seguir con sus funciones y tiene que seguir cumpliendo a cabalidad con su contrato, con horarios, funciones, obligaciones, etcétera. Porque el otro día en otra capacitación me preguntaban, entonces si denunció no casi que no trabaja. No, eso no es así. Perfecto. Mira, acá hay dos preguntas que están bien relacionadas. Dice, quisiera saber, si en caso de que esté sufriendo acoso, ¿puedo grabar para tener como evidencia o eso provoca un problema mayor? Ya que ahora se supone que para grabar uno debe tener consentimiento de la otra persona. Y bueno, eso es un hecho discutido en tribunales, la verdad, y varía, bueno, desde el punto de vista judicial varía mucho de la opinión que tengan los jueces al respecto, pero yo diría que la respuesta es depende, porque existen, bueno, finalmente acá lo que nosotros estamos protegiendo, o la normativa está protegiendo, mejor dicho, son los derechos fundamentales de los trabajadores. Y jurídicamente esto es un poco más técnico, pero jurídicamente se dice que existe una validación de derechos y que existen derechos que tienen no más peso que otros, pero que la vulneración de uno se realiza por la protección de otro derecho y entonces se hace un balance, por decirlo así, de si valió la pena la vulneración, en este caso el derecho a la intimidad, para defender un derecho mayor, por ejemplo, que es el derecho de no ser vulnerado
física o psicológicamente, entendiendo que eso es lo que estaría pasando en un caso de violencia o de acoso. Entonces, la verdad es que yo diría que la respuesta es relativa a cuál podría ser el beneficio de hacerlo más que una sanción, porque es poco probable que vayan a sancionar por grabar, pero el que tenga una validez o que tenga un uso esa grabación es lo que está disponible. Mira, Luis nos pregunta, ¿existe un periodo de protección o fuero a las partes mientras dura la investigación o posterior a la resolución de esta? No, no existe fuero. No existe fuero definido. Sin embargo, obviamente, si un trabajador hace una denuncia y usted lo despide por otra causal, por ejemplo, por necesidades de la empresa, lo más probable es que el trabajador tome alguna medida hacia la empresa y comience algún juicio, porque él va a sentir que realmente no es por la causal necesidad de la empresa que usted lo está desvinculando. Entonces, lo correcto es que la empresa haga las investigaciones en el plazo establecido y que se establezcan conclusiones. Porque tampoco el objetivo no es que el trabajador se vea intimidado y no quiera denunciar. Sí, aquí no existe un fuero como tal, por eso decimos que no, pero lo que sí existe, que existe incluso de antes de esta normativa, es algo que se llama garantía de indemnidad, que es una garantía constitucional, que implica que uno como trabajador está protegido de que se tomen sanciones contra uno por haber denunciado. Entonces, por ejemplo, si es que yo denuncio o presento una denuncia, mejor dicho, en la dirección del trabajo, se entiende que estoy protegida de que se tomen represalias en contra mía por haber hecho esta denuncia. Pero no es un fuero. Entonces, por ejemplo, si es que yo hago esta denuncia pero no me presento más a trabajar, entonces igual me van a poder despedir sin tener que desaforarme, porque no es una represalia en contra mía por haber hecho la denuncia, sino que es una medida por no haberme presentado a trabajar. Perfecto. Y acá Ana María nos pregunta, si en el reglamento interno se incluye solo el protocolo, no la matriz ni el procedimiento, ¿es una falta? ¿Tiene alguna sanción? La verdad es que ahí no sabría decirte con precisión, porque en el fondo nosotros no somos expertas en prevención de riesgo. Y yo entiendo que en estos momentos la Suceso se estaba pronunciando, porque todas las semanas han estado saliendo circulares. Entonces habría que investigar cuál es el pronunciamiento de la Suceso en este caso. Porque como es una ley nueva y comenzó el 1 de agosto, están saliendo circulares casi todas las semanas. Entonces habría que ver. Mi recomendación es que incluya el procedimiento, el protocolo y la matriz. Obviamente, si es necesario, la matriz se va adecuando, pero yo diría que incluya todo. No sé, Connie, si piensa que puede haber sanción, la Suceso. Yo creo que sí, la Dirección del Trabajo podría sancionar también porque es un requisito legal. La ley CARIN lo exige para los empleadores, entonces tener una matriz es necesario. Yo creo que a partir de eso podría haber, pero justamente como mencionas tú, María Alba, tanto la Dirección del Trabajo como la Suceso están sacando nuevos dictámenes y circulares bastante seguidos, entonces podría cambiar, igual que El procedimiento y protocolo. Sí, el procedimiento y protocolo también puede tomar distintas, o ser necesario modificarlo según van cambiando esta circular y estos dictámenes. La interpretación de la norma, porque todos los días está cambiando. Por eso yo les digo que se hagan asesorar por la mutualidad, porque desde el 1 de agosto hasta hoy día han ido cambiando las cosas. Exacto. Mira, Víctor nos pregunta, ¿cómo aplica la ley CARIN en una empresa que tiene trabajadores por obra o a plazo fijo? Igual que en cualquier otra. No hay distinción de... No hay distinción. Todas las empresas tienen que cumplir con ley CARIN. Entonces, si usted es por obra, en el minuto de hacer su contrato, o ya sea a plazo fijo, usted tiene la obligación de capacitar y de tener su protocolo, su procedimiento, su matriz. Perfecto. Mira, Eduardo nos pregunta, si la Suceso difiere de la Dirección del Trabajo, ¿cuál se debe considerar? Depende. No, o sea, la Dirección del Trabajo a lo menos le va a pedir el protocolo y el procedimiento. Quizás la Dirección del Trabajo no va a ser tan rigurosa con la matriz, porque en el fondo no es su expertise. Sin embargo, la Suceso, como es la entidad gubernamental que reglamenta, en este caso, a las mutualidades,
sí probablemente le ponga más hincapié a la matriz. Ujú. Entonces, todavía, por ejemplo, no existe un multero de la Dirección del Trabajo donde diga específicamente, hoy si usted no cumple la Escalín y tiene 40 trabajadores, yo le voy a pasar tantas UTM. Todavía no ha salido que yo sepa. Ujú. Pero lo más probable es que en el corto plazo salga y se incluya. Ya, y completamente relacionado al tema de los plazos fijos. ¿Qué pasa si la denuncia demora más que el plazo de la obra o el plazo fijo? ¿El trabajador podría denunciar? Es que ahí va a primar el plazo. Sí, no afecta No hay una opción, cosa por la porque si en el fondo usted contrató a una persona para hacer, no sé, un trabajo de la construcción del piso 1, si se acabó el piso 1, yo no tengo obligación de proveerle más trabajo, porque dice que lo contraté para esa obra. O si usted tiene el plazo fijo hasta el 30 de septiembre, hasta ese día el empleador tiene obligación de otorgarle trabajo. Así que si en ese minuto no están hechas las conclusiones, bueno, se acabó nomás el contrato y después obviamente se le informarán las conclusiones a la persona, pero no es una limitante. Prima el contrato siempre. Perfecto. Mira, y Maximiliano nos pregunta algo bastante, dice, ¿cómo aplica a los trabajadores honorarios o no aplica? No aplica. No aplica, ¿cierto? Solo los trabajadores... Sí, deben de saber que un trabajador a honorarios se supone que es una persona autónoma que presta su trabajo a razón de su expertise y que no existe vínculo de subordinación ni dependencia y que esa persona no recibe instrucciones precisas de qué es lo que tiene que hacer. Un trabajador honorario no está regido por el Código del Trabajo. Exacto. Bien, mira, y acá nos había dejado anteriormente en el chat, que lo vi, y nos decían, ¿cuál es la ventaja de realizar la denuncia ante el empleador si finalmente igual la investigación se va a realizar por la DTE? Es que la investigación no se va a llevar por la... Bueno, a ver, es que cuando el empleador recibe una denuncia puede tomar dos medidas. Una es derivar esta denuncia para que se haga la investigación en la Dirección del Trabajo o realizar el mismo empleador la investigación. Entonces, no siempre la Dirección del Trabajo va a ser el organismo investigador. Perfecto. Ahí ya tenemos todas las preguntas cubiertas. Así que le agradecemos su participación a todos los que nos han acompañado. Hay una pregunta que en realidad me la salté porque la voy a explicar ahora. La presentación va a estar disponible para que la puedan descargar cuando la publiquemos en nuestra plataforma de la Academia como material complementario. Ya que esa era otra pregunta que salía tantas veces y la PPT va a estar disponible. ¿Ya? Así que eso va a estar disponible. Bien. Así que si no hay más preguntas, le agradecemos tanto a María Olga como a Constanza su explicación para entender mucho más de esta ley, que como ellas bien comentaban, es una ley que tiene recién un mes de vigencia. Sí. Entonces es una ley que todos los días Va cambiando. va cambiando. Estamos en proceso de interpretación. Exacto. Así que también agradecemos a todos los que nos acompañaban en esta tarde. Así que estén atentos ahí a todas nuestras futuras webinars para tratar distintos temas de interés. Este es un tema completamente contingente. Así que muchísimas gracias por su participación. Bien, ahora les vamos a dejar en pantalla una pequeña encuesta. Y adicionalmente les va a llegar por correo. Vamos a dejar por correo mejor para que nos puedan comentar qué les ha parecido la presentación y qué otros temas les interesaría que pudiéramos ver en posteriores webinars. Así que muchas gracias por su participación. Que tengan una excelente semana, un excelente mes. Este mes que es un mes raro, así que excelente mes también. Más cortito. ¿Ya? Que estén muy bien.